Hola, hoy es domingo, día del Señor, y por consiguiente tiempo de alabarle, de bendecirle, de darle a Él la gloria y la honra que Él y solo Él merece. Otra de las cosas que solemos hacer los domingos es meditar en la palabra de Dios. Y es lo que nos disponemos a hacer a continuación. Por tanto, hagamos una oración, dando gracias al Señor por la oportunidad de poder meditar en su palabra y pidiéndole que Él nos ayude, nos guíe, de tal modo que podamos entender lo que Dios quiere decirnos y también que nos dé la fuerza necesaria para tener en cuenta sus enseñanzas en nuestra vida. Oremos. Padre del cielo, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Gracias por habernos dejado una palabra hermosa que podemos meditar en profundidad. Gracias por dejarnos a tu Espíritu Santo que nos ayuda, que nos consuela, que nos anima y que nos guía a toda la verdad. Señor, queremos en este momento disponer nuestros corazones para que tu palabra pueda encontrar en nosotros una buena tierra, donde tu palabra como semilla pueda ser sembrada y que germine y lleve frutos que glorifiquen tu nombre. Gracias por guardar a tu pueblo. Gracias por guardar a mis hermanos en la fe. Haz que todos los que vean este vídeo puedan encontrar en él un poco de tu palabra. De tal modo, Señor, que puedan ser edificados, corregidos, exhortados, animados, edificados en la fe de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote a ti la gloria y la honra, porque solo tú te la mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, es para mí un gozo poder estar de nuevo con vosotros, aunque sea a través de este medio. Hoy por hoy aún no puedo congregarme con la iglesia, pero estoy deseando que llegue el momento en el que podamos reencontrarnos, a fin de que podamos adorar juntos al Señor, como siempre lo hemos hecho. Ahora lo adoramos a nivel individual o familiar, pero pronto podremos volver otra vez a reunirnos como congregación, como comunidad, y darle al Señor la honra debida a su nombre, que ahora se la damos, como digo, a nivel individual o familiar. El tema de hoy, lo que quiero compartir con ustedes es un tema que difícilmente se oye hoy en día en las iglesias. Es sobre el pecado. Vamos a hablar de la caída. Sabemos que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y a ese acto de rebeldía contra el Creador le llamamos pecado. Continuamente recibo mensajes y consultas preguntando si esto o aquello es pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué no lo es? ¿Por qué esta confusión? En realidad no puede alegarse una sola. Por un lado, la falta de una auténtica pedagogía bíblica por parte de los responsables religiosos, los pastores, los maestros, que tenemos la ineludible responsabilidad de enseñar la verdad revelada en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. No somos llamados a predicar de nuestro propio corazón, ni a predicar lo que se nos ocurra, a los frutos de nuestra imaginación. Somos llamados a predicar la palabra de Dios. Sin embargo, muchos enseñan, como digo, de su propio corazón. No enseñan la verdad, sino lo que a ellos les parece, dependiendo de cómo se sientan, sin percatarse de si es correcto o no, según lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Cuando Cristo se despidió de sus discípulos, una de las cosas que les encargó fue que
enseñaran a otros, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, un mandamiento de nuestro Señor Jesús a sus apóstoles fue que enseñaran a otros sus mandamientos, su palabra. Y ese mandamiento lo tenemos claramente especificado en Mateo capítulo 28, versículo 20. Es la palabra de Dios lo que debemos exponer, no filosofías humanas, que es lo que muchos pastores mal preparados están volcando sobre la iglesia, arrojando más sombras que luz, sobre todo negándose a hablar de lo que la Biblia claramente llama pecado. Por otro lado, aparte de la negligencia de los líderes religiosos o de los responsables religiosos, la palabra líder no me gusta, la falta de consagración en el pueblo de Dios, de los creyentes que no dedican tiempo, como antes, a leer las Escrituras, a estudiarla, a meditarla en profundidad, a consultarla en oración. De ahí la enorme confusión que existe a la hora de discernir si algo realmente es un mandamiento de Dios o si es una tradición de los hombres o una norma social o una ley del Estado o cualquier otra cosa. La gente no tiene claro discernir entre lo uno y lo otro. Por eso es importante que nosotros aprendamos cuáles son las diferencias de una cosa y de otra. El pasaje que quiero que ustedes busquen y tengan como base es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Este es un pasaje que todo cristiano debiera conocer de memoria. Un pasaje muy sencillo, donde dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es infracción de la ley. Claro está que no se refiere a la ley de los hombres, a las leyes del Estado, ni a las leyes de la comunidad. Se refiere a las leyes de Dios. Porque es posible infringir una ley del Estado sin cometer pecado. Y viceversa. Es posible cometer pecado sin infringir una ley del Estado. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 19, en el que el Sanedrín judío, que era el órgano de gobierno civil y religioso de Israel, llamó a Pedro y a Juan y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad vosotros si es justo delante de Dios, obedeced a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Más adelante, en el capítulo 5, versículo 29, se vuelve a repetir la misma escena. Por tanto, es muy importante meditar sobre esto, ya que existe una enorme confusión con respecto a este tema, que es un tema fundamental de la fe cristiana. Tema fundamental de la fe cristiana. Pondré algunos ejemplos sencillos que nos ayudarán a entender esta doctrina del pecado. A veces los ejemplos nos ayudan a entender más fácilmente. Por ejemplo, primer ejemplo, el vino. Muchísimos pastores enseñan que tomar una copa de vino es pecado. Sin embargo, cuando nosotros acudimos a la Biblia, en la Biblia se nos dice que el vino es una bendición de Dios. Es más, Cristo mismo, en una fiesta familiar de unos amigos, convirtió agua en vino. Y
Más aún, Cristo tenía fama de comilón y de bebedor. Todo esto lo encuentran en la palabra de Dios. ¿De dónde viene la prohibición, pues, la condena de no poder tomar vino? Bueno, cuando nosotros estudiamos la Biblia y vemos que en la Biblia no está la prohibición de tomar vino, tenemos que buscar en la historia de la iglesia y en la historia de las naciones. Y cuando escudriñamos nos damos cuenta de que la prohibición viene, haciendo una investigación sobre este tema, viene de principios del siglo pasado. En Estados Unidos hubo una crisis económica muy grande que llevó a muchísimos al suicidio. Y aquellos que no se suicidaron acabaron adictos al alcohol. Fue un drama tan enorme y tan popular. Había tantos alcohólicos en esa época que produjo una multitud de problemas asociados al alcoholismo. Familias destrozadas, personas que eran irresponsables y que no cumplían en sus trabajos, etc. El que tenía trabajo. Pero todo eso llevó al gobierno americano a promulgar una ley que se llamó la Ley Seca. A partir de ese momento se prohibió tomar. El tomar una copa de vino estaba catalogado como algo malo. Y como a lo malo le llamamos pecado, se asoció la idea de tomar vino con pecado. Con el correr del tiempo, posteriormente, una vez superada la crisis económica americana, se derogó la ley seca. Pero la prohibición había calado de tal manera en la sociedad americana que la gente, a pesar de que ya podían tomar alcohol, ellos seguían asociando el alcohol con pecado. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿realmente tomar una copa de vino es pecado? Algunos, sin la menor duda, alegarán que sí por diversas razones. Dirán porque muchos se emborrachan, porque la borrachera lleva a disturbios, bueno, por miles de razones. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es si es o no pecado. Y para responderla debemos buscar la respuesta en la palabra de Dios. Partiendo de Juan, de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, recuerda lo que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. De modo que debemos o deberíamos hallar algún texto bíblico que prohíba tomar una copa de vino o que declare que hacerlo es pecado. En caso contrario, no podría ser pecado. Es más, no se molesten en buscarlo porque no lo van a encontrar. En la Biblia no hay una prohibición a tomar vino. Es más, hay pasajes que, bien interpretados, parecen incitar a tomar el vino. Por ejemplo, el Salmo 104. En ese salmo comienza diciendo: bendice alma mía al Señor, y en los versículos del 14 al 15 dice lo siguiente. Hablando de Dios, dice que Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar su rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Todo esto lo hace Dios. Y entre todas estas cosas, el vino que alegra el corazón del hombre. ¿Hará Dios algo que esté mal? ¿Pecará Dios haciendo el vino? Aquí se nos dice que es Dios mismo quien lo hace. Dios provee para que el hombre pueda hacerlo. Algo bastante contrario a lo que podríamos considerar una prohibición. Eclesiastés capítulo 9, versículo 7,
Dice, anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Bebe tu vino con alegre corazón. Aquí no hay ninguna prohibición. Hay una invitación a tomar vino. Si consideramos, por ejemplo, el Cantar de los Cantares como una metáfora de la relación entre Cristo y la Iglesia, en el capítulo 5, versículo 1, dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigo, bebed en abundancia, oh amados. Bueno, como vemos aquí en este pasaje, si el Salomón es un tipo de Cristo y la Sunamita, aquella esposa amada que él tenía, es símbolo de la iglesia o tipo de la iglesia, aquí es Cristo quien le está invitando a tomar vino. Él dice que toma vino y que nos invita a tomar vino. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigo, bebed en abundancia, oh amados. El argumento que algunos plantean acerca de que el vino de la Biblia no es un vino que contuviera alcohol, sino que fuera como algo así como zumo de uva, no solo es una teología infantil, sino que no se sostiene de ningún modo, ya que, por ejemplo, en Proverbios capítulo 23, 29, donde se condena la adicción al vino, eso sí es pecado, la adicción al vino, la borrachera y el ser alcohólico, eso sí se condena en la Biblia. Tomar vino no, ser alcohólico sí. En ese mismo Proverbios capítulo 23, versículo 29, se dice que ese vino amorata los ojos y hace ver cosas extrañas. Por tanto, no es un vino que no contenga alcohol. La palabra que se traduce vino es la misma que encontramos en todos los demás pasajes en los que se invita a alegrar el corazón con el vino. La palabra hebrea yayin significa vino, vino fermentado, nada de zumo de uva, porque si no, no sería vino. Si quieren saber más sobre este tema, pueden visitar nuestra página web, donde podrán descargar gratuitamente en formato PDF un estudio titulado Sobre el vino. Ahí tiene mucha más abundancia de textos bíblicos que le pueden ayudar a entender este tema. Y a darse cuenta de que no todo lo que los hombres dicen que es pecado, lo es. Creo que no es necesario aclarar que yo no estoy haciendo apología del alcoholismo. No estoy diciéndole a la gente que beba y que se emborrachen o que se hagan alcohólicos. No estoy hablando de eso. De lo que estoy hablando, porque la Biblia condena la borrachera y el alcoholismo. De lo que estoy hablando es de qué manera interpretamos las Escrituras. De eso es de lo que estamos hablando. De que a veces condenamos cosas que Dios no condena. O obligamos a cosas que Dios no obliga. Y esto es algo que lo vemos en multitud de casos. Podríamos poner, por ejemplo, el diezmo, las fiestas judías, etcétera, que algunos las imponen o las quieren imponer a la iglesia, cuando realmente la iglesia no es llamada a convertirse al judaísmo, sino que la iglesia llama al judaísmo a convertirse a la fe de Cristo. La Biblia entera llama al judaísmo, a los judíos, a convertirse a la fe del Mesías. La Biblia dice claramente, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Y esto es importante, no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Dejarse dominar por el alcohol es pecado. La borrachera es pecado. Pero nadie puede alegar que sea pecado tomar una copa de vino, porque no es cierto. Es falso. Y ponerse en el lugar de Dios a dar mandamientos que Dios no ha dado es el espíritu del anticristo, no el espíritu de Cristo. Este es un ejemplo claro que ponemos como una ley estatal
ya derogada, puede llegar a considerarse una ley de Dios, cuando realmente no lo es. Voy a poner otro ejemplo, más cortito, sobre el aborto, por ejemplo. Cuando pensamos en la ley que se está imponiendo por la fuerza en muchísimos países, la ley que permite y despenaliza el aborto, algunas personas pueden llegar a pensar que asesinar a un bebé inocente no es pecado. Si es legal, no puede ser pecado. Porque a veces se consideran que los mandamientos o las leyes estatales son de obligado cumplimiento y no siempre es así. Sobre la ley del Estado hay una ley superior que es la ley de Dios. Cuando una ley del Estado contradice a una ley de Dios, es a Dios a quien debemos sostenernos, sujetarnos, obedecerle, antes que al Estado. Esto es así. La palabra de Dios lo enseña claramente. Juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque no podemos obedecer a los hombres desobedeciendo a Dios. Cuando estudiamos el tema desde la perspectiva de Dios, me refiero ahora al tema del aborto, cuando lo estudiamos desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras, hallamos en la Biblia un claro mandamiento: no matarás. Es decir, no asesinarás intencionadamente. Ese es el mandamiento que encontramos en Éxodo capítulo 20. Por tanto, aunque sea legal a los ojos de los hombres, aunque sea legal desde la perspectiva del Estado, siempre seguirá siendo pecado a los ojos de Dios. Cualquier persona que le quita la vida a un ser humano en el vientre materno es un asesino que tendrá que dar cuenta delante de Dios por esa vida que ha cegado. Y esto debe quedar meridianamente claro, porque no se trata de que la ley lo permita, la ley del hombre lo permite, pero tú no solo vas a ser juzgado por la ley del hombre, vas a ser juzgado por la ley de Dios, y ante Él tendrás que rendirte, y ante Él tendrás que rendir cuentas. Por tanto, piénsatelo. Si tú eres un médico proabortista y estás ganando dinero asesinando a seres humanos, debes saber que un día, si no te arrepientes antes de tus pecados y le pides perdón a Dios y te vuelve de tus pecados, si no lo haces antes de que llegues al juicio, te aseguro que tendrás toda una eternidad para lamentarlo. Podríamos poner multitud de ejemplos como este. La ideología de género, bueno, multitud, el matrimonio gay, multitud de ejemplos podríamos poner de leyes humanas que permiten hacer cosas que Dios prohíbe. No confundan una ley del hombre con una ley de Dios, porque se equivocarán. Voy a poner un último ejemplo. El tema de la ceremonia matrimonial. Porque es interesante tener en cuenta esto. Un ejemplo más de la confusión que el ser humano y muchos cristianos tienen sobre qué es pecado y qué no lo es. La mayoría de los pastores, al menos de los que yo conozco, enseñan que si no celebras tu compromiso matrimonial en una ceremonia civil ante las autoridades o en una ceremonia religiosa ante las autoridades religiosas, ante un juez o ante un pastor, entonces tú estás en pecado. En este caso se trata de una norma social, de una tradición humana, que se ha convertido en obligación, de tal modo que muchos pastores, si no cumple con esa tradición, que no es un mandamiento de Dios, pero si no cumples con esa tradición, te consideran que estás en pecado. Ahora, ¿realmente es pecado
que dos personas que se aman se unan en un compromiso de por vida para formar una familia, aunque no pasen por un juzgado o aunque no pasen por una iglesia para celebrar una ceremonia civil o religiosa? ¿Es pecado? Para que fuera pecado debería haber un mandamiento, una obligación de hacerlo. Pero yo les invito a que judíen en todas las Sagradas Escrituras y no van a ver ese mandamiento. En ningún versículo bíblico van a ver un mandamiento de celebrar una ceremonia religiosa o civil en cuanto al matrimonio. El matrimonio existe, el compromiso existe, la ceremonia religiosa o civil no existe. Cuando buscamos en la Biblia, repito, no encontramos texto alguno, ni ninguna obligación de celebrar ningún tipo de ceremonia. Cuando en la Biblia se habla de boda, se está refiriendo al compromiso matrimonial, al compromiso que no consistía en ningún tipo de ceremonia, sino en un acuerdo entre dos familias o entre dos personas que se comprometían a formar una nueva familia. Aun cuando celebrasen dicho compromiso, por ejemplo en Juan capítulo 2 tenemos que Cristo asistió a las bodas de Caná, donde convirtió el agua en vino. ¿Ok? Cuando se habla de las bodas de Caná, no debemos pensar que era una celebración religiosa o una celebración civil. Era simplemente un banquete familiar, donde las dos familias y sus amigos se reunían para comer juntos, brindando por los contrayentes, por los que se comprometían en matrimonio. Pero no existía ningún tipo de ceremonia, ni ante las autoridades civiles, ni ante las autoridades religiosas. Al estudiar sobre el matrimonio, lo que encontramos es, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 24, es las palabras que dicen: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Esto es importante entenderlo. No se habla de ninguna ceremonia, sino de una unión. De modo que es la unión, y se refiere evidentemente a una unión sexual. Eso es lo que consuma el matrimonio. Más adelante, en Génesis capítulo 24, versículo del 63 al 67, encontramos el matrimonio de Isaac y de Rebeca. Y ustedes pueden estudiar esos versículos. Y ustedes verán que no existe ningún tipo de ceremonia que formalice dicho matrimonio. Isaac toma a Rebeca, la mete en la tienda de su mamá, se acuesta con ella y la toma por mujer. A partir de ese momento son marido y mujer por toda la eternidad. De modo que tomarla por mujer, por toda la eternidad es una forma de decirlo, por toda la vida, ¿ok? Hasta que la muerte los separe, dice la Escritura. De modo que tomarla por mujer significó que se acostó con ella, que mantuvo relaciones sexuales, no que celebrara ninguna ceremonia ante alguna autoridad civil, ni tampoco ante alguna autoridad religiosa. De modo que los pastores que exigen esa ceremonia civil o religiosa están exigiendo algo que la Biblia no exige. Están mandando algo que Dios no ha mandado. Alegan que unirse sexualmente sin ceremonia religiosa o civil es estar en pecado de fornicación o en concubinato. Cuando un pastor dice eso, está demostrando su ignorancia y, está demostrando que no sabe qué es lo uno ni lo otro. No sabe qué es la fornicación o el pecado de fornicación, ni sabe qué es el concubinato. Pecado de fornicación es la práctica de la sexualidad desordenada. Es decir, la práctica de la sexualidad fuera del compromiso matrimonial. Por ejemplo, cuando alguien está con una persona que no es su esposa. O cuando
está hoy con una pareja, mañana con otra, pasado con otra, pero no se compromete con ninguna. Eso es pecado de fornicación. También cuando una persona está adicta a la pornografía, es un pecado de fornicación. El adulterio, la homosexualidad, la pedofilia, la zoofilia, el incesto. Es decir, todo pecado, toda sexualidad fuera de la pareja matrimonial es pecado. Así como cualquier práctica sexual que no sea dentro del compromiso matrimonial, del compromiso de la pareja. Recuerden que compromiso matrimonial no se refiere a ninguna ceremonia, se refiere al acuerdo que dos personas adoptan de vivir juntos para siempre. Al respecto del concubinato, una concubina es cuando alguien se une con una persona que ya tiene pareja. Es decir, cuando se convierte en su amante. Una amante es una concubina. Pero cuando dos personas se unen en amor y forman una familia, eso no es concubinato, eso es matrimonio, bíblicamente hablando. ¿Ok? También es una referencia, por ejemplo, el concubinato es una referencia a la poligamia. Cuando un hombre que ya está casado se casa con otra y con otra, eso está en concubinato, porque su esposa es la primera. Recuerden las palabras de Génesis 2:24. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Su mujer, no sus mujeres. En ningún caso puede alegarse concubinato en una pareja que mantiene un compromiso matrimonial aunque no hayan celebrado ceremonia. ¿En qué lugar de la Biblia está el mandamiento a celebrar una ceremonia ante las autoridades civiles o ante las autoridades religiosas? En caso de existir ese mandamiento, entonces sí, el no hacerlo sería pecado. Pero es que ese mandamiento no existe en toda la palabra de Dios. Por tanto, nadie puede infringir una ley que no existe. Esto es importante meditarlo. ¿Por qué? Porque a veces estamos diciendo que es pecado lo que no lo es. O que no es pecado algo que sí lo es. Si una pareja llega a la iglesia unida en matrimonio, aunque no hayan celebrado ceremonia alguna, nadie tiene derecho a condenarles afirmando que están en pecado. Yo lo puedo decir más alto, pero no más claro. Nadie tiene derecho a decirles que están en pecado. Sencillamente porque no es verdad. Recuerden, pecado es infringir la ley de Dios, no la ley del Estado, ni las normas sociales, ni las tradiciones religiosas. Pecado no es infringir nuestras tradiciones o las normas de la sociedad. Pecado es infringir la ley de Dios. Al respecto del pecado, hoy en día hay dos posturas que predominan por encima de todas las demás. La primera y la más habitual es que la mayoría de la gente tiende a considerarlo como un concepto antiguo, religioso, ya caduco, de una religiosidad anquilosada en la ignorancia del pasado. Razón por la cual mucha gente, la mayoría en la actualidad, como digo, no quiere ni oír hablar del pecado. La influencia de la psicología moderna ha considerado que la doctrina del pecado ocasiona sentimientos de culpa y que eso daña al corazón, a los sentimientos del ser humano. Y como la psicología humana lo que busca es el bienestar del hombre, da igual lo que haga, que se sienta bien. Ha matado a alguien, tú no te preocupes, algo habría hecho el otro, pero tú no te sientas mal. Eso es la psicología humana, una aberración. Por lo cual la psicología moderna está aconsejando a todo el mundo que se aleje de todo tipo de religión, porque acercarte a la religión es adquirir sentimientos de culpa que te van a dañar. Consideran que la religión es como una plaga contagiosa y mortal. Y en muchos casos lo es. Y de ahí es donde viene la segunda parte. Es decir,
de las posturas erróneas con respecto al pecado. Es ese concepto religioso, fanático que ve pecado en todos lados. Cuando en realidad el concepto bíblico de pecado es fallar en nuestra relación con el Creador. Fallar, no dar en el blanco, errar, equivocarse, no hacer lo correcto o hacer aquello que no se debe hacer. Ese concepto de pecado, tal y como lo vemos en la Biblia, distorsiona y perjudica seriamente la relación del pecador con su Creador. Y no solamente distorsiona su relación contra su Creador, hasta el extremo de condenarlo y de permanecer excluido de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Sino que el pecado, además de afectar la relación del pecador con Dios, afecta también la relación del pecador con sus semejantes, causando dolor y sufrimiento. Recuerden cómo Adán, para excusarse, culpó a Eva, y cómo Eva, para exculparse, culpó a Dios. Adán dijo, la mujer que me diste. Eva dijo, la serpiente. ¿Y quién hizo la serpiente? Dios. Muchos, observando la maldad del ser humano y ante la historia del siglo XX que da testimonio de dicha maldad, han hablado como de que el pecado es algo innato en el ser humano. Hablan del pecado original, de la naturaleza de pecado. Algo así como es un intento de pretender justificar el mal, diciendo, bueno, pecamos porque somos pecadores, no podemos hacer otra cosa porque es nuestra naturaleza. Pero eso no es cierto. La naturaleza la hizo Dios y Dios todo lo que hizo fue bueno. Por tanto, no hay una naturaleza de pecado. Fue San Agustín de Hipona, a base de torcer algunos textos bíblicos, quien inventó la herejía del pecado original. Por eso después se tuvo que inventar lo del bautismo infantil como remedio para liberar a los niños de su pecado con el que nacían, cuando los niños no tienen pecado. Más tarde Juan Calvino organizó de modo sistemático las ideas de Agustín de Hipona, de Martín Lutero, llegando a afirmar que el hombre nace depravado total. Por causa del pecado de Adán, el hombre nace absolutamente con una inclinación natural al mal. Y no es cierto. La idea de que nacemos en pecado no puede ser tomada de las Sagradas Escrituras. Leyendo la Biblia nadie llega a esa conclusión. Es que la propia definición bíblica de pecado no consiste, no permite creer en el pecado original. Porque recuerden que pecado es infringir la ley de Dios. ¿Y qué ley puede infringir un bebé recién nacido? Por tanto, la definición de pecado, la definición bíblica de pecado, no permite aceptar la idea de que nacemos en pecado. Sobre todo cuando la palabra de Dios dice claramente que los hijos no llevarán los pecados de los padres. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Si se dan cuenta, todas estas cosas nos están enseñando que, cuidado, no debemos creer cualquier cosa que se nos dice. Mucho menos con respecto a las cosas relacionadas con la fe, con la vida y con la muerte, con la condenación o la salvación, con Dios o con el diablo, con el cielo o con el infierno. No podemos creer cualquier cosa. Hay que estudiar, hay que investigar. Fíjense que investigando encontramos, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 29, una frase hermosa de Salomón, que dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Se dan cuenta? Dios hace al hombre recto. Es el hombre el que después de nacer y crecer busca las perversiones.
El apóstol Pablo no le aplica injusticia ni malicia a los niños. Por eso él dice en 1 Corintios 14:20, dice, hermanos míos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. ¿Veis? Los niños no tienen malicia. Por eso quiere que seamos como los niños, en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, tenemos que despertar. Está bien que tú creyeras lo que te decía la Iglesia Católica Romana cuando tú no conocías la palabra de Dios, pero ahora tienes una Biblia en casa y la puedes leer y la puedes escudriñar. Tú puedes comprobar que todos estos textos que yo estoy citando están ahí, están en la palabra de Dios. Pero fíjense que lo que dice Pablo, sed niños en la malicia, está demostrando que los niños no tienen pecado. ¿Cómo pues explicamos la maldad que observamos en el mundo? Esta es la pregunta que algunos nos hacen, ¿verdad? Bueno, si no nacemos en pecado, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Bueno, pues porque nacemos en un mundo que está gravemente afectado por el pecado. El mundo que nos rodea, todo cuanto nos rodea, está infectado del mal. Y Pablo en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice que Dios nos da vida, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, la corriente de este mundo. Pablo habla de una corriente que te arrastra. Por eso todos acabamos pecando. Todos acabamos siendo pecadores porque pecamos. No es que pecamos porque seamos pecadores, sino que somos pecadores porque pecamos. Por eso es muy importante prestar atención a estos detalles. Tarde o temprano, por muy puro que nazca un niño, en su contacto con los adultos, con la gente que le rodea, acabará contaminándose, de tal modo que al final acabará pecando. El egoísmo, la maldad que rodea al ser humano, le arrastra justamente a imitar el mal. Hay dos pasajes que son mal interpretados a fin de dar alguna base a la falsa doctrina del pecado original. Uno es el Salmo 51:5 y el otro es Romanos 5:12. En el Salmo 51:5, David dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y ellos dicen, ¿ves? Ahí está. En pecado fuimos concebidos, sí. Pero ahí está hablando del pecado de quienes conciben, es decir, de los adultos. No está hablando del pecado del niño. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pecado es de mi madre, no es mío. Si prestas atención a las escrituras, puedes interpretarla adecuadamente. No sabemos a qué pecado se refiere David, pero desde luego no se refiere al suyo, se refiere al de su mamá. Recuerden siempre, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Pecado es infringir la ley de Dios. ¿Qué ley puede infringir un bebé? Y en cuanto a Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí dicen, ¿ve? Ahí está la transmisión del pecado. No, señor. No está la transmisión del pecado ni la transmisión de la muerte. Tenemos que prestar atención. Ahí dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Recuerden que Romanos 6:23 dice que la muerte es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Por tanto, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No antes. No es que nazcamos ya en muerte, sino que morimos cuando pecamos. Y eso es importante prestar atención. En otro pasaje, los católicos y calvinistas quieren ver la transmisión de una herencia de pecado, pero si observan con cuidado, Pablo no dice que el ser humano nace en pecado, sino que la muerte es la paga del pecado.
en toda la Biblia no existe ni un solo texto en el que Dios acuse a un niño de pecado. Y esto es muy interesante. Algunos han citado 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14. 2 de Samuel 12, 14. Ahí habla de la muerte del hijo de David. Recuerdan que Dios le dice ahí, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. La gente dice, ve, ahí está, el hijo pagó por los pecados del padre. No. A ver, recuerden, la muerte como paga por el pecado no es la muerte física, es la muerte espiritual. La muerte física puede ser, y en muchos casos lo es, más un premio que un castigo. Recuerden las palabras del profeta Isaías en el capítulo 57, versículos del 1 al 2. Ahí dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Es decir, de modo que cuando Dios hace morir al niño, al hijo de David, no es al hijo a quien está castigando con la muerte, sino a su padre, impidiéndole disfrutar de ese niño. Al niño lo que hace es librarlo de la aflicción de este mundo. Recuerden que el Señor Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si en el mundo lo que hay es aflicción, y Dios le quitó la vida a ese niño para llevárselo, lo que hizo fue quitarlo de la aflicción. La Biblia enseña que los niños no son responsables moralmente. Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Por estas razones el Señor Jesús enseñó en Mateo capítulo 19, versículo 14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, Cristo no condena a los niños. Según Agustín de Hipona, resulta que si un niño muere sin bautizar, no puede ir al cielo porque está en pecado, arrastra el pecado original. Pero eso no está en la Biblia. Se lo inventó, pero no está en las Sagradas Escrituras. Es mucho más que evidente que esta falsa doctrina del pecado original es debida a ese residuo doctrinal católico romano que todavía perdura en la iglesia, en la memoria religiosa de muchos cristianos, de muchas congregaciones. Por tanto, concluyendo, hermanos, pecado es lo que Dios dice que es pecado. No lo que dice el Estado, no lo que dicen las tradiciones religiosas, ni lo que dice la sociedad que es pecado. Pecado es infringir la ley de Dios. Puede que no haya una ley clara sobre algunas cosas y que sí sean pecado. En tales casos, ¿cómo sabemos si es pecado o no? Bueno, por los principios bíblicos. Les pondré un ejemplo para explicarlo. La Biblia no prohíbe consumir cocaína. Entonces, no es pecado porque la Biblia no lo prohíbe. No. A ver, la Biblia no prohíbe consumir cocaína porque la cocaína no se conocía en aquella época. Pero hay un principio bíblico que dice que no debemos dejarnos dominar de ninguna cosa. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ese principio nos muestra que si tú te conviertes a la cocaína, es decir, te conviertes en un adicto, estás dominado por la droga, tú estás en pecado. Por tanto, para evitar la adicción de la cocaína, pues es mejor que te abstengas de probar cocaína. Y sabemos que la cocaína te va a dominar, porque no solo te va a dominar, te va a destruir, ¿ok? Porque contiene ese poder de adicción.
Por último, si algo debe quedarnos claro, es lo que enseña Pablo en Romanos 6, 23. Quiero que presten atención a esto. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es así. Pecado es infringir la ley de Dios. Y la paga de eso, de infringir la ley de Dios, es la muerte eterna. Gracias a Dios, Dios no nos deja en condenación, sino que nos muestra la salida. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De modo que si practicas el pecado, estás más que condenado a un infierno eterno. Así dice el Señor. Pero si quieres librarte del pecado, debes saber que no podrás por nada del mundo. Tú solo no puedes librarte del pecado. No hay nada que tú puedas hacer para librarte del pecado. Lo único que puedes hacer es creer en el mensaje del Evangelio, la buena noticia de Dios. Es decir, creer en el Evangelio, arrepentirte de tus pecados, confesarlos a Dios de todo corazón y apartarte de ellos para no volver a practicarlos. Porque hay algunos cristianos que por haber sido mal enseñados creen que pueden pecar y que, bueno, basta con que solo repitan una oración pidiendo perdón y ya está. Peca, pides perdón y Dios te perdona. Y entonces tenemos una serie de gente que cree que son cristianos, pero que están practicando el pecado. Primera de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3.8. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que nos enseñan. Porque no todo lo que nos dicen es verdad. Hay que estudiar la palabra de Dios. La Biblia enseña que arrepentirse es cambiar de idea, cambiar de mente, cambiar de dirección, o lo que es lo mismo, no seguir haciendo aquello que ya sabes que a Dios no le agrada. Si sabes que algo no está bien y lo haces una y mil veces, da igual cuánta fe creas que tienes, con toda tu fe te irás al infierno. Esta es la verdad. El pecado tiene consecuencias. La evidencia de que tu fe es genuina está en que tú ya no andas en los pecados que Dios aborrece, sino que andas en la verdad de la palabra de Dios. Es muy importante que entiendas esto. Si no le das importancia al pecado, el pecado te llevará al infierno. Y tendrás toda una eternidad para arrepentirte. Por tanto, hermanos, yo les invito, y a los amigos que nos escuchan, yo les invito, no jueguen con el pecado, porque no podrán jugar con el pecado y salir ilesos. Sansón jugó con el pecado y murió. Saúl jugó con el pecado y murió. Todo el que juega con el pecado acaba muerto, porque la paga del pecado es muerte. Y no solo muerto físicamente, sino espiritualmente. Una muerte eterna, que no es dejar de existir, sino que es un tormento continuo por los siglos de los siglos. Yo quisiera, y le pido a Dios, que pudierais entender la importancia de este tema. Aunque solo fuera por miedo al infierno, apartaos del pecado. Dejad la maldad, porque no es la voluntad de Dios para vuestras vidas. Dios quiere que ustedes sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y si ya tienen verdad, si ya conocen la verdad, tienen la obligación de vivir conforme a ella.
Este es un llamado de alerta, una exhortación a no seguir jugando con el pecado, porque el pecado mata. Y Dios no quiere que tú mueras. Dios quiere que tú vivas. Por eso la buena noticia en Cristo es que podemos obtener vida eterna por fe en Jesús. Pero si abandonamos el mal, si abandonamos el pecado. Que Dios te ayude a entender esto. Me gustaría hacer una oración para que Dios os ayude. Si tienen alguna pregunta al respecto, después de ver el vídeo, escriban un comentario. Envíen un correo, un WhatsApp, un mensaje de Facebook, como quieran. Hagan sus consultas. Compartan este vídeo con otras personas, porque les puede salvar la vida. Les puede salvar del infierno. Oremos. Pidámosle a Dios. Padre del cielo, te damos muchas, muchas gracias por tu palabra que nos has dejado para que nosotros podamos meditarla. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, porque tú y solo tú eres Dios. Bendice a mis hermanos que están viendo este vídeo. Ayúdalos a entenderlo. Ayúdalos de tal modo a meditar en tu palabra, que se aparten de todo mal. Por favor, en el nombre de Jesús, que tu iglesia en este tiempo pueda ser la luz que el mundo necesita, que pueda levantar la voz, una voz profética que anuncie al mundo que Cristo está próximo a venir y que aquel que no esté viviendo en santidad no verá a Dios. Ayúdanos como hijos tuyos, Señor, a ser íntegros, honestos, a andar en tu verdad. Bendice a mis hermanos, guárdalos de todo mal. Que toda persona que vea este vídeo sea animada, fortalecida, edificada, estimulada a seguirte a ti, Señor, a escudriñar tu palabra, a apartarse del mal. Padre, usa este vídeo para la gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Ojalá que ustedes puedan entender estas cosas y, lo que es más importante, ponerla por obra. Hasta la próxima. Dios les bendiga.